Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar un tema que es bastante interesante dentro del contexto budista y es cuándo debemos de ir al psicólogo y cuándo debemos de asistir con un monje budista. Esta pregunta a lo mejor en un inicio parece extraño, pero en realidad cuando uno comienza a practicar, a estudiar el budismo, empezamos a practicar el Dharma, de repente comenzamos a tener ciertas nociones bastante extrañas y comenzamos como a confundir de cierta manera también por la forma en que muchas veces es expuesta la enseñanza del Buda o por ejemplo sus vertientes modernas de práctica, por ejemplo el mindfulness. Esto es muy importante porque realmente el budismo tiene un contexto bastante definido de lo que es la práctica del Dharma y es importante señalar y poder poner en contexto la práctica y poder diferenciar entre lo que es la psicología occidental y lo que es una práctica espiritual, específicamente el Dharma del Buda. Comenzamos un poquito con la idea de que sí existe una diferencia tangible entre estas dos posturas. Es muy interesante, por ejemplo, ver que dentro de la propia psicología occidental, la forma en cómo se atiende de cierta manera es utilizando o se parte de una base de la concepción del propio yo. La psicología occidental lo que siempre tiene como base de trabajo es justamente esta idea del yo, ¿no? Y nosotros sabemos la postura que tiene el budismo con respecto a esta materia. Por eso, si ustedes se fijan, aunque pareciera que las dos cosas se parecen o es lo mismo, o de cierta manera muchas veces la forma, como les digo, en Occidente nos han platicado el budismo, pretende que entendamos que es básicamente lo mismo, sí partimos de dos cosas muy distintas. Por ejemplo, los objetivos que se tienen dentro del propio budismo son de un camino espiritual, es de una tradición espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Hay que recordar un poco dentro de las cuatro nobles verdades que cuando el Buda está exponiendo, él expone que es latentemente o se puede realizar definitivamente el trascender, el arrancar, el no volver a generar estados de insatisfacción mentales o dukkha o estados de sufrimiento mentales. Esa es de cierta manera, la propuesta atrevida o de cierta manera la promesa de práctica dentro del Dharma. Si nosotros vamos y acudimos, por ejemplo, con un psicólogo o un terapeuta occidental y nosotros le decimos que hay esta posibilidad o le preguntamos, evidentemente muchos y la postura de la mayoría sería pues evidentemente que no, ¿no? El aspecto de la psicología occidental lo que pretende es de cierta manera llevar terapéuticamente al paciente a un estado de funcionalidad, mientras que dentro de la propia práctica budista lo que se pretende es completamente la erradicación del dukkha, que eso es a final de cuentas el nirvana, ¿no? Los estados del Buda. Si nosotros le preguntamos, como yo les digo, son visiones muy diferentes. Esto no quiere decir que de cierta manera algunos terapeutas con muy buenos resultados puedan de cierta manera recurrir tanto a las prácticas budistas, por ejemplo, de meditación o en su presentación más moderna como en mindfulness. Ahora, también es importante contextualizar los alcances que pues, la ciencia ha tenido para justamente evitar estas confusiones. Por ejemplo, justamente en un artículo que próximamente va a estar publicado, donde el venerable Sanata Vihari me hizo el favor de compartirme para poder hablar un poco del tema, se habla, por ejemplo, que hay investigaciones que existen que, por ejemplo, las prácticas de mindfulness y la terapia cognito-conductual tienen de cierta manera resultados muy parecidos. Entonces esto es muy importante porque sí, generalmente cuando se expone y como trae el budismo como de cierta manera, esta entidad espiritual de tradición, pues luego ya sabemos que cuando es la parte de comercialización en Occidente, esto nos atrae muchísimo. Entonces es importante señalar estas dos.
en un artículo que les voy a dejar aquí de Pijama Surf, que justamente aborda este tema y de donde tomo prestado el título, ahí menciona, por ejemplo, David Lloyd, que es uno de los laicos que la verdad es que admiro mucho dentro del budismo, uno de los grandes académicos, maestros laicos budistas. Él expone, por ejemplo, que hay que aprender a distinguir, ¿no? Mientras que la psicología occidental de cierta manera pretende reparar el ego, el budismo intenta profundizar en la experiencia del yo, del ego, y trascenderlo, ¿no? De cierta manera, o lograr la vacuidad del propio yo. Entonces, esto es importante entender estas dos grandes diferencias para no confundir. Sin embargo, como les digo, hay la posibilidad de cierta manera que ciertos terapeutas que tienen conocimiento, prácticas serias dentro del Dharma del Buda, puedan de cierta manera sugerir, según el perfil de ciertos pacientes, ciertas prácticas dentro de la meditación, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Ahora, también hay que recordar que el budismo es una propuesta integral. No solamente estamos reducidos a lo que la psicología y luego toma prestado del budismo como las prácticas de meditación. Hay que recordar que el budismo es una práctica integral que lo vemos en el Octuple Noble Sendero y básicamente resumido en las tres grandes tareas, que es la ética, el desarrollo de la concentración y el desarrollo de la sabiduría. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no podemos de cierta manera sacar de contexto la práctica sin tener en cuenta esta cuestión. Y es por eso que hay que aprender a distinguir estas dos cosas. Para un practicante del Dharma es necesario tomar terapia completamente. Completamente es necesario. Es como ir al dentista, es algo normal, ir y poder de cierta manera acceder a terapia. Yo les voy a platicar que a nivel personal, cuando comencé en el budismo, luego sueles crear esta idea de que no necesitas terapia, que ya lo tienes todo controlado a través de tu propia práctica espiritual. Esta es una idea completamente errónea y que de hecho es peligrosa para nuestra propia práctica espiritual. Esta idea de poner un bypass, como evadir de cierta manera, nos puede incluso llegar a sostener más situaciones de sufrimiento o de insatisfacción, o sea, que experimentemos más dukkha. Por eso es ideal y por eso es importante que nosotros podamos acceder a terapias, aunque seamos practicantes de Dharma. Lo necesitamos y no creamos estas cuestiones luego de pensamiento mágico de, ay, no, yo soy muy fregón con mi práctica budista y no necesito de un psicólogo. Claro que necesitamos y claro que esto va a ayudar y también va a motivar nuestra práctica espiritual. Yo en lo personal, después de investigar y de justamente hacerme más sensible a estos temas y de aprender a distinguir de cierta manera estas dos esferas, pude ir a terapia y la verdad es que fue la mejor decisión y me pude dar cuenta que incluso mi propia práctica espiritual mejoró, avanzó mi propia práctica del Dharma. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir estas dos situaciones, ¿vale? Me gustaría que tú me comentaras qué opinas de este tema. Sí me gusta ver muchos comentarios de ustedes dramáticos aquí abajo porque me parece que es un tema que se abre a la discusión, que se abre al diálogo para poder entender y profundizar. Entonces me gustaría escucharte a ti aquí abajo. ¿Qué opinas de este tema? ¿Tú también encuentras esta diferenciación importante o qué postura tú tienes con respecto a esta cuestión? Escríbemelo aquí abajo. Y pues nada, esto fue todo el video del día de hoy. Agradezco mucho a Venerable Sanata Vihari que me haya adelantado su artículo un poquito para leerlo. Posteriormente, cuando lo tengan publicado ya, que va a ser dentro de un mes, yo se los compartiré por las redes sociales de Dharmatic para que lo obtengan. Y pues nada, esto fue todo por el video del día de hoy. Yo me voy, pero ustedes saben que no me voy sin despedirme antes con un Buddha bless you.